Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el cual vamos a empezar una serie de vídeos sobre esta electrónica de 32 bits. Mi proyecto es enseñaros a cómo se carga el firmware, cómo se configura, cómo se conectan drivers externos si no queremos utilizar los que trae la placa, poner una pantalla táctil con el objetivo final de ponerla en una impresora 3D. En este caso la pondremos en una Delta. Esta electrónica, veis aquí su nombre, es una MKS base, versión 1.3, es una electrónica de 32 bits, lo que ya significa que es mucho más rápida que un Arduino, otras electrónicas similares como MKS Gen o Trigorilla, ya que son electrónicas de 8 bits. Tienen menos memoria y además son bastante más lentas. Eso en una Delta o otras impresoras complejas se nota mucho, ya que pueden hacer los cálculos mucho más rápido. Por ejemplo, en una impresora convencional como una Core XI, con este tipo de electrónicas podríamos configurar sin ningún tipo de problema que funcione a 32 micropasos. Sabéis que lo habitual son 16, hay drivers como los TMC que tienen 128 interpolados pero siguen siendo de base 16 micropasos. Si en una RAMs, por ejemplo, ponemos 32 micropasos, que se puede, con los DRV8, lo que ocurre es que la impresora tarde o temprano empieza a perder pasos ya que no da seguido el ritmo y esos cálculos. Esta electrónica viene bastante bien porque veis que tiene aquí ranura para micro SD, puerto RJ45 para conexión de red, puerto USB. Su conexión de alimentación es esta que os enseño aquí ahora. Veis que admite 12 o 24 voltios y después a continuación tiene una serie de conexiones. Básicamente tenemos la conexión de la cama caliente, dos extrusores, un ventilador. Después aparte tenemos 4 conexiones que serían para sondas de temperatura. Si seguimos tenemos aquí una conexión auxiliar 1 para una pantalla táctil. Aquí a la derecha veis que tenemos ahora las conexiones para los 6 finales de carrera posibles, un LCD de toda la vida. Aquí es interesante este jumper, que es para configurar con qué voltaje, ojo, funcionan los finales de carrera. Veis que está a 5 voltios. Y después por aquí arriba tenemos, debajo de este disipador, los drivers de DRV8 ya integrados con la electrónica para 3 motores y 2 extrusores. Estos drivers sabéis que se pueden estropear y sería una faenilla, ya que habría que tirar con la placa. Pero debajo veis estos 4 pines aquí debajo de cada driver que sirven para conectar unos drivers externos. Después aquí tenemos otro jumper, veis que pone 3212, que es para configurar los micropasos a los que vamos a trabajar. Y después en la parte superior y en la derecha tenemos unos pines libres que podemos redirigir a nuestro gusto. Es algo muy interesante, ya que os recomiendo conseguir el esquema de conexiones por si queréis conectar servos o alguna cosita así. Podemos hacerlo sin problema, ya que tenemos muchos pines libres. Esta electrónica la podemos encontrar en internet, por ejemplo en AliExpress. Veis que aquí tenemos, para buscarla simplemente poner esto, MKS base 1.3. Con eso podéis encontrar, como es mi caso, electrónicas, veis, por 37, 40 euros, con los portes, que está muy bien para la electrónica que es. Y sí que es importante, siempre fijaros que sea la última versión, la última es la 1.3, y que también sepáis que si hago la búsqueda, estas electrónicas muchas veces se venden en un pack, que es totalmente recomendable por el precio que tiene, veis aquí, con la pantalla táctil. Y veis que tiene un precio bastante interesante. Mucha gente me ha comentado, ¿por qué no haces una Duet? La Duet, por ejemplo, para lo que lo voy a utilizar me parece demasiado, ya que la Duet no la hay réplica. Esta electrónica MKS base realmente es una réplica de otra electrónica llamada SMOTI-War, que os voy a enseñar ahora. Tiene un precio mucho más caro, casi el doble, y la Duet ya nos vamos a más de 150 euros. Vais a ver que esta funciona bastante bien y vamos a aprender a toquetearla un poco. Lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, es cargar el firmware. Os voy a enseñar cómo se carga, así que apuntaros esta página, que es la página original, en la cual vamos a encontrar una serie de guías de configuración, de lo que puede hacer, de lo que no, la electrónica, pero claro, basado en la electrónica original. Si buscáis, por ejemplo, aquí esquemas de conexión, vais a ver que no coincide porque son físicamente diferentes. Pero el firmware vale perfectamente. Para localizar el firmware, veis que arriba de todo pone aquí un enlace a YouTube. Vamos a entrar
y nos manda al YouTube oficial donde tendréis las últimas mejoras. Comentar que la rama en la que estamos trabajando se llama Edge, es como si fuera la más actual. Si yo le doy un clic, veis que hay otras ramas, pero digamos que son ramas de beta testing. Antes teníamos dos, Master y Edge. Master sería como la versión candidata y Edge la más actualizada. Ahora dentro de la Edge veis que tenemos dos carpetitas, config samples y firmware.bin. Voy a entrar en firmware.bin primero y aquí vamos a encontrar por un lado un fichero firmware.bin que sería el fichero de la versión Master. Veis que por ejemplo se ha actualizado hace 4 meses. En cambio, firmware-latest.bin sería la rama Edge que veis que es de hace 21 días. Así que para descargar este, voy a darle un toque y luego aquí ya podemos darle a Download para descargar el firmware. Vamos a guardarlo en una carpeta y le vais a llamar firmware.bin. Quitamos lo de latest. Guardar y ya tenemos el firmware. Si volvemos hacia atrás, 2 veces, veis que tenéis una carpeta que se llama config samples donde vais a encontrar unos, digamos, archivos de configuración típicos para un par de impresoras. Yo os recomiendo en este que pones MotiveBoard, que sería para cualquier impresora. Después se pueden hacer cambios, por ejemplo sería para cartesianas, Core XY, etc. Y después tenemos el SmotiveBoard Delta, que ya sería un fichero de configuración preparado con algunos parámetros que no tienen los otros para deltas. Vosotros coged el correspondiente, ya os digo, el normal tiene todo y el de delta tiene a mayores un par de campos que no tiene el normal. Voy a coger este que es un poco más completo. Para descargarlo es un poco diferente, hay que darle un clic al config, se va a abrir, le damos aquí a RAW y ahora esto tenemos que, con botón derecho, guardar como con el nombre config.txt. Guardo y de esta manera ya me quedaría en el escritorio. Si yo ahora entro aquí donde he guardado, vais a encontrar que el config se ha guardado sin extensión, no pasa nada, hago botón derecho, cambiar nombre y le ponemos la coletilla .txt. Así ya tendríamos estos dos ficheros ya preparados. Bien, pues ahora volviendo a la electrónica es muy fácil cargar el firmware. Simplemente cogéis la tarjeta microSD y la vamos a poner. Aquí veis cómo la he conectado. Y ahora cogemos el cable USB que veis que ya tengo conectado a mi portátil y lo conecto a la electrónica. Fijaros que la electrónica no tiene ningún tipo de conexión, tengo la fuente aquí al lado, no está conectada ni nada, simplemente le doy corriente con el USB. Se encienden estos LEDs. Estos LEDs, cuando está parpadeando estos dos, significa que en el ordenador se ha identificado como una nueva memoria lo que es nuestra electrónica, así que tenemos conexión directa a la tarjeta microSD. Copiamos estos dos ficheros, el config y el firmware, vamos a la nueva memoria y veis que nos aparece en blanco. Ahí simplemente pegamos y quiero que os fijéis que tenemos el fichero de configuración que siempre tiene que estar en la microSD y un firmware.bin. Vale, pues mirad. Vamos a la electrónica, la dejamos conectada, fijaros en los LEDs. Entonces yo ahora lo que necesito es cargar el nuevo firmware. No se va a cargar hasta que no hagáis reset en este botoncito de aquí. Un toque, se está reseteando y lo primero que va a hacer es cargar el firmware. Ahí, cuando veis esos LEDs que van más despacio y ahora más rápido, significa que se ha cargado el firmware, desapareció la ventana, se cerró la conexión con el ordenador. Pero si ahora voy a equipo, veis que ya aparece aquí de nuevo la unidad y quiero que os fijéis lo que ha hecho la electrónica. El firmware.bin se ha cambiado el nombre a firmware.cur, de current, es decir, el actual. Ese ficherito se puede borrar o dejar allí. Lo que ha hecho la electrónica es cargar el nuevo firmware y renombrar automáticamente ese fichero. Ya está, ¿veis qué fácil ha sido? No hay que abrir Arduino, no hay que cargar ni compilar nada, ya está todo listo y es muchísimo menos quebradero de cabeza que con otras electrónicas que tenemos errores de compilación por andar cambiando parámetros y demás. Veis que es un paso de gigante comparado con las electrónicas de 8 bits. Después el meollo de la cuestión es ir modificando el fichero de configuración, ya que va cogiendo los valores al vuelo.
Así que bueno, en principio por esta toma de contacto nada más. Os invito a seguir esta serie de vídeos. En el siguiente aprenderemos un poquito más, probaremos ya a mover un motor que tengo ahí, el NEMA 17, y ya conectaré la fuente para ir haciendo otro tipo de cosillas. Así que por este vídeo nada más. Me despido, un saludo a todos.